¿Sabes qué es el modus operandi? Hola a todos, mi nombre es Jorge Jiménez, soy director del máster en Criminal Profiling y en esta píldora de hoy vamos a hablar sobre un concepto muy utilizado en el ámbito criminológico, pero también muy concretamente utilizado en el contexto de la perfilación criminológica, de la perfilación criminal. El modus operandi obedece a una serie de comportamientos que el criminal despliega a la hora de cometer un crimen. Estas conductas se denominan modus operandi porque nos hablan del cómo, nos hablan de la instrumentación del crimen, qué conductas lleva a cabo el criminal para cometer el crimen. Como veremos más adelante, no todo el comportamiento, no toda la conducta que realiza el criminal en la escena del crimen se puede identificar como modus operandi. Para que un comportamiento sea identificado como modus operandi, pues necesita obedecer a uno de estos tres objetivos. El primer objetivo es facilitar la comisión del crimen. Por ejemplo, utilizar una navaja para amenazar a la víctima y que se esté quieta, controlada durante, por ejemplo, una agresión sexual o un robo. Ese comportamiento de amenazar con un arma evidentemente facilita la comisión del hecho delictivo, ya que si no se hiciera, pues probablemente la víctima se podría defender. Por tanto, esa conducta facilita la comisión del delito y podríamos identificarla como una conducta del modus operandi. El segundo objetivo que suele perseguir una conducta del modus operandi es ocultar la identidad del criminal. Por ejemplo, utilizar un preservativo o utilizar un pasamontaña en un acto delictivo, pues impide que, por ejemplo, en el caso del preservativo, pues se pueda dejar restos biológicos, semen, que posteriormente puedan ser identificados, o en el caso de un pasamontañas, impide que el rostro del delincuente pueda ser visto por la víctima o por algún testigo y que eso finalmente pueda ser utilizado para poderlo investigar y perseguir. Por tanto, esas conductas, utilizar un preservativo o utilizar un pasamontañas, ocultan la identidad del criminal y también podrían ser identificados como conductas del modus operandi. Finalmente, el tercer objetivo que persigue las conductas del modus operandi es facilitar la huida. Ejemplos de este tipo de comportamientos podrían ser pues, tener un vehículo arrancado para poder huir rápidamente o, por ejemplo, solicitar robar el móvil a la víctima. Esto puede hacer que la víctima pues, no pueda hacer una llamada de emergencias, que incluso no pueda hacer una foto o sacar una imagen del agresor. Por tanto, eso facilita, eso crea un tiempo que el criminal puede utilizar para escapar de una forma más cómoda. Igualmente, pues tener un coche arrancado mientras estamos atracando una sucursal bancaria, eso evidentemente pues, nos permite huir de una forma más cómoda, así lo hacemos, por ejemplo, a pie. Por tanto, todas estas conductas también podrían ser identificadas como modus operandi. El modus operandi es un elemento muy importante de análisis a la hora de elaborar un perfil criminológico, porque son conductas instrumentales, son conductas que nos hablan de habilidades del criminal, que nos hablan muchas veces incluso de alguna característica de formación, si puede tener algún tipo de estudio concreto o si puede estar relacionado laboral o profesionalmente con algún ámbito, nos ofrece información respecto a si el crimen ha sido planificado, nos puede hablar respecto a la inteligencia del criminal, nos puede hablar de un conocimiento previo de la víctima, de un conocimiento previo de la escena. Es decir, el análisis del modus operandi es un elemento bastante importante a la hora de elaborar nuestro
perfil criminológico. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el modus operandi no es estático, el modus operandi cambia, evoluciona. Por tanto, cuando estamos hablando de crímenes seriales, debemos tener en cuenta que el modus operandi no es como nos lo muestran muchas veces en las películas, que el criminal actúa de la misma forma repetidas veces en distintas escenas. Eso no ocurre en la realidad. ¿Por qué? Pues porque el criminal aprende, evoluciona, modifica determinadas conductas del modus operandi que, por ejemplo, en un crimen anterior no le ha salido bien. Por tanto, es importante tener en cuenta el modus operandi es un elemento dinámico, un elemento que va evolucionando con la actividad criminal. Y bueno, hasta aquí esta píldora de hoy, donde hemos hablado sobre un elemento básico del perfil criminológico como es el modus operandi. Espero que os haya gustado. Gracias.